Observen ustedes, la inmensa mayoría de las personas dedican la totalidad de su existencia persiguiendo incansablemente el dinero, como si se tratara de una recompensa lejana, aguardando al final de un extenso y sinuoso camino. Permítanme revelarles un secreto que raramente se pronuncia. La prosperidad financiera no constituye simplemente una cifra depositada en su cuenta bancaria. Representa una mentalidad, una disciplina rigurosa y, fundamentalmente, una filosofía comprensiva acerca de la vida misma. Mientras que el 97% de la población permanece atrapada en un ciclo perpetuo de escasez y dificultades económicas, el 3% ha descifrado una verdad profundamente reveladora. La libertad financiera no concierne a la cantidad que perciben, sino a la manera en que piensan, actúan y evolucionan cotidianamente. La diferencia fundamental no radica en la fortuna azarosa. Tampoco se encuentra en la educación formal, ni en las conexiones sociales. Constituye una particular forma de percibir el universo, una manera distintiva de comprender su propio valor intrínseco, su potencial personal y las fuerzas invisibles que moldean inexorablemente su destino financiero. En esta ocasión, deseo transportarlos más allá de la superficie aparente, no solamente para aprender cómo generar recursos monetarios, sino para comprender cómo razonar como aquellos que han alcanzado la prosperidad, de manera que sus acciones subsiguientes reflejen ese pensamiento y sus resultados se transformen permanentemente. Porque permítanme enfatizar lo siguiente: la pobreza comienza germinando en la mente mucho tiempo antes de manifestarse en su cartera, y la abundancia comienza precisamente en el momento en que ustedes deciden abandonar el camino trillado y reescribir la narrativa que han estado contándose a sí mismos respecto al dinero. ¿Se encuentran preparados para descubrir las razones por las cuales las masas permanecen en la indigencia? ¿Y cómo pueden ustedes incorporarse al selecto grupo que logra emanciparse? Entonces escuchen atentamente, porque esta podría constituir la conversación más trascendental que experimentarán jamás. Primera ley: remunerarse a sí mismo primero. Permítanme compartirles algo aparentemente sencillo, pero extraordinariamente poderoso. Si alguna vez aspiran a construir prosperidad, auténtica prosperidad, no meramente facturas más abultadas y un estilo de vida ostentoso, deben prioritariamente remunerarse a ustedes mismos primero. Esa constituye la ley primordial. Esto significa que antes de abonar al propietario, al tendero, al recaudador tributario o incluso la factura de electricidad, deben honrar respetuosamente a su yo futuro. Comprendo perfectamente lo que algunas personas argumentan. Mis ingresos son insuficientes. Permítanme expresarles con claridad. No concierne a la magnitud de sus percepciones. Concierne a la cantidad que conservan. Y más significativamente, ¿qué realizan con aquello que preservan? La prosperidad no responde proporcionalmente a los ingresos. Responde exclusivamente a la disciplina. Consideremos un ejemplo ilustrativo. Reciben una remuneración. No alcanza el $1.000.000. Quizás representa únicamente $500 semanales. La mayoría contempla esa cantidad e inmediatamente comienza deduciendo el alquiler, los comestibles, la gasolina, los planes recreativos del fin de semana. Para cuando finalizan, probablemente reflexionan, posiblemente el mes próximo pueda ahorrar. Sin embargo, los individuos prósperos invierten completamente esa ecuación. Ellos sustraen primeramente su futuro. Apartan el 10%, ocasionalmente el 15%, y lo resguardan cuidadosamente. Ahorros, inversiones, quizás un poco de oro, y solamente entonces permiten que el remanente trabaje sufragando los gastos existenciales. Aprendí esta lección fundamental cuando me encontraba en la indigencia, sentado en una modesta mesa con escasos dólares y demasiadas obligaciones pendientes. Mi mentor me expresó: no aguardes poseer más para iniciar. Comienza con lo que posees actualmente y tendrás más. Consecuentemente, inicié con simplemente $1 de cada $10. Parecía insignificante, parecía ridículo, pero ese diminuto hábito me instruyó sobre la propiedad. Dejé de ser un sirviente de mi dinero y comencé a convertirme en su administrador. Es imperativo que ustedes indiquen a su dinero hacia dónde dirigirse, en lugar de preguntar dónde se desvaneció. Permítanme enfatizar esto. Remunerarse a ustedes mismos prioritariamente no constituye un acto egoísta.
representa responsabilidad. No concierne a acumular recursos avaramente, concierne a plantarlos estratégicamente. Cada dólar que ahorran o invierten representa un colaborador en su equipo. Y la interrogante permanece: ¿están despachando a esos trabajadores al mundo para que les retornen beneficios? ¿O están dilapidándolos completamente en placeres transitorios mientras se cuestionan por qué nada se transforma? Por consiguiente, esto es lo que comunico a cualquiera preparado para abandonar ese 97%. El día que decidan que su futuro posee mayor valía que ese café adicional o ese novedoso dispositivo electrónico, ingresan al universo del 3%. No porque perciban mayores ingresos, sino porque razonan superiormente. Gastar con intencionalidad, no emocionalmente. Existe una verdad que numerosas personas evitan confrontar. La mayoría gasta dinero emocionalmente. Adquieren aquello que proporciona satisfacción momentánea, un café sofisticado, el dispositivo tecnológico más reciente, una velada recreativa con amistades. Estas adquisiciones proporcionan alivio, una solución rápida para el estrés o el aburrimiento. Pero ese alivio resulta efímero. Y cuando el dinero se desvanece, también lo hace la comodidad. Esta es precisamente la razón por la cual tantos permanecen estancados, persiguiendo perpetuamente su próxima satisfacción temporal con dólares que hubieran podido construir algo perdurable. El 97% frecuentemente subsiste de salario en salario porque sus gastos están orientados por sentimientos, no por previsión. Contrasten eso con la mentalidad del 3%. Estos individuos no simplemente gastan, invierten estratégicamente. Y la inversión no siempre concierne al mercado bursátil o complicada jerga financiera, concierne a la intencionalidad, concierne a visualizar cada dólar como un soldado marchando hacia una meta específica, ya sea la jubilación, la educación o la libertad financiera. Concierne a adquirir libertad, no meramente alivio. Esta diferencia en el pensamiento separa a los indigentes de los prósperos. Cuando alguien del 3% ordena un café, no es porque no lo deseen, sino porque ya se han interrogado: ¿esta adquisición me aproximará o me alejará de mis objetivos? Esa constituye una interrogante extraordinariamente poderosa. Recuerdo cuando tempranamente en mi trayectoria profesional, cuando los recursos eran limitados, experimentaba tentaciones de gastar en cosas que me proporcionaban satisfacción momentánea, pero observé a hombres y mujeres circundantes que no necesariamente percibían mayores ingresos, pero poseían un hábito diferenciado. Pausaban antes de cada adquisición. Se interrogaban si aquello que estaban por adquirir serviría a su futuro o simplemente satisfaría un impulso emocional. ¿Y saben qué? Ese hábito redituó beneficios. Poseían dinero ahorrado, inversiones prosperando y alternativas que yo no disponía. Gastar intencionalmente significa que conocen sus prioridades y no permiten que sentimientos fugaces dicten sus determinaciones financieras. Concierne al control, la disciplina y la visión. El 3% comprende que la riqueza se construye no solamente sobre los ingresos, sino sobre lo que realizan con ellos. Cada dólar construye su libertad o la de alguien más. Es tan simple y tan profundo como eso. Si aspiran pertenecer al 3%, inicien hoy transformando cómo razonan sobre su dinero. No gasten simplemente porque lo sienten. Gasten porque han decidido dónde reside la lealtad de su dinero. En el momento que efectúen eso, comienzan a construir un legado, no meramente un estilo de vida. Y esa constituye la diferencia entre los desposeídos y los libres. Rastrear cada centavo, el poder de la claridad. Observen, una de las razones primordiales por las cuales las personas permanecen en la indigencia no es porque no perciben suficiente, sino porque desconocen hacia dónde se dirige su dinero. Se desliza entre sus dedos como líquido, inadvertido e incontrolado. El 97% frecuentemente vive en la oscuridad respecto a sus finanzas. Especulan, albergan esperanzas y continúan esperanzados. Pero la riqueza no se construye sobre conjeturas, se construye sobre claridad implacable. He conocido innumerables individuos que experimentaban frustración con su situación financiera, pero se negaban a rastrear un solo centavo. Expresaban cosas como: no deseo obsesionarme con el dinero, o simplemente lo resolveré. La verdad es que no pueden administrar aquello que no miden. Es comparable a intentar dirigir una embarcación sin brújula.
Podrían considerar que se dirigen en la dirección correcta, pero sin datos precisos, simplemente están a la deriva. El 3% conoce exactamente hacia dónde se dirige cada dólar, no porque deseen microadministrar, sino porque la claridad otorga poder. Les permite visualizar dónde están perdiendo dinero y dónde pueden economizar o invertir más. El rastreo no concierne al temor o la privación, concierne al empoderamiento. Concierne a crear un hábito de conciencia. Cuando inicialmente comencé administrando mi dinero, establecí una práctica simple, un diario financiero. Cada semana registraba lo que percibía, lo que gastaba, lo que ahorraba y lo que invertía. Ocasionalmente resultaba incómodo. Observaba hábitos que no me beneficiaban, dinero dirigiéndose hacia cosas que ni siquiera recordaba haber adquirido. Pero esta imagen nítida me auxilió a corregir el rumbo. Y permítanme expresarles esto. Aquello que se rastrea se transforma. Una vez que comienzan registrando su flujo financiero, naturalmente empiezan a tomar determinaciones superiores. Perciben patrones como comer excesivamente fuera del hogar o adquisiciones impulsivas en línea. La conciencia por sí sola genera el deseo de mejorar. Posteriormente, con cifras claras frente a ustedes, pueden establecer objetivos realistas y responsabilizarse. No aguarden sentirse preparados o poseer ingresos cuantiosos. Inicien hoy con cualquier cosa que posean. Utilicen un cuaderno, una hoja de cálculo o una aplicación, cualquier herramienta que funcione para ustedes. La clave es la consistencia. Rastreen su dinero semanalmente. Revísenlo honestamente y ajusten. Con el transcurso del tiempo, este hábito se convierte en su fundamento financiero. Si desean transitar de formar parte del 97% al 3%, sean implacables con la claridad. Conozcan hacia dónde se dirige cada dólar y conocerán dónde reside su futuro. Este constituye el punto de partida de la auténtica libertad financiera. Desarrollar valor, no simplemente esfuerzo. Existe una concepción errónea generalizada de que laborar más arduamente y durante horas prolongadas automáticamente conducirá a mayor prosperidad. Numerosos del 97% caen en esta trampa, considerando que el esfuerzo puro constituye la clave hacia la libertad financiera. Pero la verdad es que el esfuerzo aislado frecuentemente representa el camino más lento hacia el éxito. Lo que verdaderamente moviliza el indicador es incrementar su valor, no simplemente su esfuerzo. Recuerdo tempranamente en mi trayectoria profesional. Laboraba horas prolongadas, marcando el reloj, considerando que si simplemente dedicaba más tiempo, el dinero llegaría. Pero entonces comprendí algo trascendental. Las personas no remuneran por horas, remuneran por valor. Si dedican 10 horas realizando algo que cualquiera puede efectuar, eso difiere de dedicar 10 horas entregando algo singular, algo que las personas desean, algo que no pueden obtener en ningún otro sitio. Los prósperos comprenden este principio profundamente. Invierten en sí mismos, desarrollando habilidades que demandan retornos superiores. Concierne a perfeccionar su comunicación para poder persuadir e inspirar. Concierne a aprender liderazgo para poder guiar a otros hacia objetivos compartidos. Concierne a dominar las ventas para poder crear oportunidades. Concierne a obtener alfabetización financiera para que su dinero trabaje para ustedes. Estas son habilidades que se componen con el transcurso del tiempo, muy similarmente al dinero en una inversión beneficiosa. En lugar de perseguir más horas, concéntrense en volverse más valiosos. Eso significa aprendizaje continuo, salir de su zona de confortabilidad y abrazar desafíos que expanden sus capacidades. Cuando desarrollan estas habilidades, no simplemente perciben más dinero, abren puertas hacia oportunidades que no hubieran estado disponibles de otra manera. Recuerden, el dinero sigue al valor. Si pueden resolver un problema más significativo o crear mayor impacto, las recompensas seguirán naturalmente. Por consiguiente, dejen de contabilizar horas. En lugar de eso, interróguense. ¿Qué habilidad puedo desarrollar hoy que me volverá indispensable mañana? ¿Qué valor puedo agregar que otros pasan por alto? Cuando transforman su mentalidad del esfuerzo al valor, se alinean con el pensamiento del 3%, y es entonces cuando la prosperidad verdaderamente comienza a fluir. Construir sistemas, no depender de la disciplina. El éxito en la construcción de riqueza raramente concierne a un cambio dramático repentino o un acto heroico de voluntad.
concierne a realizar cosas ordinarias extraordinariamente bien y consistentemente a través del tiempo. La diferencia entre el 97% que lucha y el 3% que construye riqueza perdurable frecuentemente se reduce a sistemas, procesos simples y automáticos que mantienen el dinero trabajando para ustedes, incluso cuando su motivación fluctúa. Lo he presenciado incontables ocasiones. Las personas inician con las mejores intenciones de ahorrar o invertir, pero la vida acontece. Las facturas se acumulan, surgen distracciones, y esa resolución férrea se desvanece. El 3% comprende esto y no deja su futuro financiero al azar o a la mera disciplina. En lugar de eso, construyen sistemas que eliminan las conjeturas y la necesidad de toma de decisiones constante. Una de las herramientas más poderosas es la automatización. Establezcan transferencias automáticas, de manera que una porción de sus ingresos se dirija directamente hacia cuentas de ahorro o inversión antes de que siquiera lo visualicen. De esta manera, se remuneran a ustedes mismos primero, sin tener que recordárselo mensualmente. Es comparable a plantar semillas regularmente en un jardín. No tienen que reflexionar sobre cada semilla. Simplemente las riegan y nutren a través del tiempo. Utilizar tecnología, aplicaciones de presupuesto u hojas de cálculo para rastrear sus finanzas añade otra capa de control y claridad. Estas herramientas les auxilian a visualizar hacia dónde se dirige su dinero, dónde pueden recortar y cuánto están incrementando su riqueza. El 3% confía en estas perspectivas para tomar decisiones informadas en lugar de impulsos emocionales. Otro sistema constituye la práctica del promedio de costo en dólares. Adquirir activos consistentemente independientemente de las condiciones del mercado. Esto elimina el estrés de cronometrar el mercado y convierte la inversión en un hábito en lugar de una apuesta. A través de los años, estas inversiones pequeñas y regulares se componen y crecen mucho más allá de lo que las decisiones emocionales esporádicas pueden lograr. Recuerdo una época cuando establecí inversiones automáticas tempranamente en mi carrera. No percibía mucho, pero al automatizar, forcé disciplina y consistencia. Años posteriormente, esas contribuciones automáticas modestas se transformaron en un fondo considerable. Todo porque permití que los sistemas realizaran el trabajo pesado. Depender exclusivamente de la disciplina constituye un juego perdedor. Es impredecible y drena su energía. Pero los sistemas funcionan silenciosamente, día tras día, construyendo momentum silenciosamente hasta que el éxito se vuelve inevitable. Por consiguiente, no aguarden que la motivación o la voluntad emerjan. Construyan sistemas que les sirvan. Automaticen sus ahorros. Automaticen sus inversiones. Automaticen su rastreo financiero. Así es como el 3% construye riqueza. No por fortuna, sino por diseño. Los rituales financieros diarios que transforman vidas. La riqueza no arriba durante la noche, ni constituye el producto de un solo gesto grandioso. Se forja en los momentos tranquilos y consistentes, las microdecisiones que efectuamos día tras día. El 3% comprende esta verdad profundamente, transformando disciplinas financieras simples en rituales que moldean su destino. Reconocen que el éxito no concierne a la fortuna o un beneficio inesperado repentino. Concierne a acciones constantes y deliberadas repetidas sin falta. Reflexionen sobre esto. ¿Con qué frecuencia desestimamos hábitos pequeños porque parecen insignificantes? Sin embargo, son esas elecciones pequeñas, casi invisibles, las que crean el fundamento para la libertad financiera. Leer simplemente 10 páginas de un libro financiero diariamente no concierne a convertirse en experto durante la noche. Concierne a cultivar una mentalidad de crecimiento y comprensión. El conocimiento se compone exactamente como el dinero, y cada página girada constituye un paso más cercano al dominio. Previsar sus objetivos financieros cada mañana puede parecer trivial, pero establece el tono para su día completo. Les recuerda hacia qué están trabajando y mantiene su enfoque agudo. Es sencillo distraerse con tensiones diarias, pero este ritual simple los fundamenta en su propósito y prioridades. Invertir cada día de pago, incluso si constituye una cantidad pequeña, representa un hábito poderoso. Refuerza el principio de remunerarse a ustedes mismos primero y mantiene su dinero trabajando consistentemente. Con el transcurso del tiempo, estas contribuciones crecen exponencialmente
gracias al interés compuesto. Recuerden, no es la magnitud de la inversión lo que importa inicialmente, sino el hábito de invertir regularmente. Eliminar un gasto innecesario semanalmente constituye otra disciplina sutil pero impactante. No concierne a la privación, sino al gasto consciente y la priorización. El 3% constantemente evalúa hacia dónde se dirige su dinero y redirige fondos desde placeres efímeros hacia crecimiento a largo plazo. De mi propia vida, recuerdo cuando comencé prestando atención a estos rituales diarios. No era próspero entonces, pero me comprometía a aprender, revisar objetivos, invertir consistentemente y recortar gastos. Esos pasos pequeños parecían modestos inicialmente, pero a través de los años transformaron mi panorama financiero. Si desean construir riqueza, no aguarden el momento perfecto o recursos masivos. Concéntrense en lo que pueden controlar, sus hábitos diarios. Estas disciplinas simples, practicadas fielmente, se convierten en sus rituales financieros y los bloques constructivos de su éxito. La riqueza no constituye un evento. Representa un proceso moldeado por lo que realizan cada día singular. Construir múltiples fuentes de ingresos. La independencia financiera no constituye una frase sofisticada. Representa la capacidad de vivir confortablemente a partir de los ingresos que sus propios esfuerzos y recursos generan. Si dependen de un solo salario, están sosteniéndose sobre una sola pierna en una tormenta. Es inestable y arriesgado. El 3% conoce esta verdad adecuadamente y construye sus casas financieras sobre múltiples pilares. Los ingresos laborales aislados no los transportarán hacia riqueza perdurable. Necesitan más de una fuente de flujo monetario. Imaginen sus ingresos como una mesa con 4 patas. Su empleo, sus inversiones, emprendimientos comerciales y regalías o ingresos pasivos. Cuanto más fuertes y equilibradas sean esas patas, más estable se vuelve su futuro financiero. Depender de solamente una fuente es comparable a colocar todos sus huevos en una canasta, y las canastas se fracturan. No tienen que iniciar con las 4 patas simultáneamente. Comiencen donde están, quizás construyendo un negocio paralelo o aprendiendo sobre inversiones. Un negocio paralelo no constituye simplemente una manera de percibir dinero adicional. Representa una educación en emprendimiento, disciplina y creatividad. Les instruye cómo crear valor independientemente de su empleo. Incluso inversiones pequeñas realizadas consistentemente crecen y diversifican sus flujos de ingresos a través del tiempo. La belleza de múltiples flujos de ingresos reside en que los protegen. Si una pata flaquea, digamos una pérdida laboral o recesión económica, sus otras fuentes de ingresos los mantienen estables. Esta libertad para resistir contratiempos constituye lo que separa al 3% del 97%. No dependen de la fortuna o un solo salario. Construyen resiliencia. Recuerdo los días iniciales cuando comencé desarrollando otras fuentes de ingresos, más allá de mi empleo principal. No fue sencillo. Requirió tiempo, paciencia y aprendizaje. Pero esos esfuerzos redituaron otorgándome alternativas y seguridad que nunca había poseído previamente. Cuando una puerta se cerró, otras ya estaban abiertas. Si desean controlar su futuro, no depositen toda su esperanza en un solo salario. Construyan múltiples flujos de ingresos, sin importar cuán pequeños inicien, y observen su estabilidad financiera crecer. No concierne simplemente a generar dinero. Concierne a crear un fundamento suficientemente robusto para sostener la vida que desean. La riqueza es libertad, y la libertad proviene de tener numerosas fuentes alimentando su jardín financiero. Alimentar la mente con conocimiento financiero. La educación formal podría instruirles cómo percibir un sustento, pero es la autoeducación la que les instruirá cómo forjar una fortuna. La diferencia entre el 97% que permanece desposeído y el 3% que construye riqueza no reside solamente en sus cuentas bancarias, sino en aquello que eligen alimentar en sus mentes cotidianamente. La riqueza no constituye simplemente un número. Representa una mentalidad cultivada mediante aprendizaje y crecimiento constante. Cuando inicié, comprendí rápidamente que si deseaba transformar mi futuro financiero, debía transformar lo que consumía mentalmente. La mayoría dedica su tiempo al entretenimiento, distracciones que mantienen sus mentes pasivas y desenfocadas. Los prósperos, sin embargo,
Dedican su tiempo estudiando el juego, leyendo libros sobre dinero, escuchando a expertos financieros y observando personas exitosas con curiosidad y propósito. Su mente es comparable a suelo fértil. Si plantan maleza, información sin valor, negatividad, distracciones, cosecharán luchas. Pero si plantan semillas de conocimiento, principios y estrategias, cosecharán crecimiento y riqueza. No concierne a poseer todas las respuestas simultáneamente, sino a comprometerse con un hábito diario de alimentar su mente con lo que necesita para desarrollarse. Recuerdo tempranamente dediqué simplemente 10 minutos cotidianamente a leer un libro financiero o escuchar una conferencia sobre riqueza. No representaba mucho inicialmente, pero con el transcurso del tiempo, esas sesiones pequeñas transformaron mi pensamiento y mis acciones. Pronto, los principios que aprendí se volvieron segunda naturaleza, guiando cada decisión financiera que efectuaba. La clave constituye la consistencia. No aguarden hasta poseer tiempo o dinero para estudiar riqueza. Conviertan el estudio en parte de su rutina. Elijan aprender de aquellos que han transitado el sendero previamente. Al realizar esto, no solamente adquieren conocimiento, sino que también adoptan la mentalidad necesaria para pensar y actuar como los prósperos. La riqueza comienza en la mente antes de manifestarse en el banco. Alimenten su mente con principios, no con distracciones, y observen cómo su vida financiera se transforma. Así es como construyen una fortuna, no simplemente laborando más arduamente, sino aprendiendo más inteligentemente cada día. Establecer objetivos claros con plazos definidos. Los sueños son hermosos, pero los sueños aislados no construirán riqueza. Lo que transforma un sueño en realidad constituye un objetivo claro registrado por escrito, detallado y provisto de un plazo límite. Cuando estaba iniciando, comprendí que sin un objetivo, mis esfuerzos se dispersaban como hojas en el viento. Pero una vez que registré exactamente qué deseaba y para cuándo, todo se transformó. Repentinamente, cada decisión, cada acción poseía propósito. El 3% no simplemente alberga esperanzas de riqueza, establecen objetivos financieros específicos que encienden un fuego en su interior. No constituye pensamiento vago o ilusorio, es claridad. ¿Cuánto dinero desean haber ahorrado en un año? ¿Qué respecto a 5 años? ¿Por qué importa? Cuando conectan sus objetivos con razones profundas, ya sea libertad, familia o legado, descubren motivación que los mantiene avanzando incluso cuando surgen desafíos. Fragmentar objetivos grandes en pasos pequeños y manejables constituye el secreto que pocos comprenden. No escalan una montaña en un solo salto, la ascienden un paso a la vez. Acciones mensuales, semanales e incluso diarias se acumulan. Inviertan un poco más esta semana. Aprendan algo novedoso sobre dinero hoy. Eliminen un gasto innecesario mañana. Estos hábitos diarios construyen momentum y mantienen su visión viva. Cada mañana, recuérdense sus objetivos, visualícenlos, sientan el entusiasmo del éxito hacia el cual están trabajando. Este hábito simple establece el tono para su día, alineando sus acciones con su propósito. La mente anhela claridad. Cuando se le proporciona dirección, trabaja incansablemente para alcanzarla. Sin objetivos claros y plazos límite, su futuro financiero derivará sin rumbo, pero con ellos transforman intención en acción, potencial en progreso y esperanza en riqueza. Se sorprenderán de cuánto pueden lograr cuando su mente está enfocada y su corazón está comprometido. Permitan que la claridad guíe sus pasos y la riqueza seguirá naturalmente. Compartir conocimiento y mantener responsabilidad. La riqueza no constituye verdaderamente riqueza hasta que se comparte. Cuando mantienen su jornada financiera para ustedes mismos, limitan su poder. El 3% comprende que construir riqueza no constituye simplemente una victoria personal, representa un legado. Enseñar a otros lo que han aprendido magnifica su éxito de maneras que el dinero aislado no puede. Recuerdo cuando inicialmente comencé conversando abiertamente sobre dinero con mi familia y amistades. No solamente les auxilió a ellos, sino que profundizó mi propio compromiso y comprensión. Transmitir sabiduría financiera a sus descendientes o mentorar a alguien ávido de aprender crea un efecto de ondulación. Es comparable a plantar semillas que crecerán mucho más allá de su propia existencia. Cuando convierten la riqueza en una misión compartida, se transforma en algo más que números. Se convierte en una cultura,
un sistema de valores que moldea generaciones. Aquí es donde reside la verdadera libertad financiera, no solamente en lo que conservan, sino en lo que otorgan. La responsabilidad constituye una fuerza poderosa. Cuando comparten sus objetivos con otros, crean una red de apoyo que los mantiene honestos y motivados. Es sencillo permitir que la disciplina se deslice cuando están aislados, pero cuando forman parte de una comunidad o poseen un mentor, es más probable que permanezcan en el camino correcto. Siempre he descubierto que las personas que conversan sobre sus planes, que se abren al feedback, avanzan más rápidamente y más lejos que aquellos que intentan proceder aislados. La riqueza no constituye un secreto para acaparar, sino una historia para narrar, una herramienta para empoderar. El 97% puede concentrarse en el consumo y mantener las cosas para sí mismos, pero el 3% reconoce que enseñar, compartir y la responsabilidad transforman el dinero en algo considerablemente mayor. Un legado perdurable. Construyan su riqueza, ciertamente, pero también construyan a las personas circundantes. Enseñen lo que aprenden, compartan sus luchas y sus victorias, manténganse responsables.